Ahora vamos a pasar a explicar un poco por qué pueden pasar algunas cosas a través de los fenómenos de adsorción molecular. Ustedes saben que el agua es una molécula polar. Es una molécula que del lado del oxígeno tiene una densidad de carga negativa, del lado de los protones tiene densidades de cargas positivas porque el ángulo en el cual se unen no es exactamente de 120 grados, por lo tanto, la carga negativa, menos 2 del oxígeno, no es totalmente compensada por el más 1 de este protón y por el más 1 de este protón, por lo tanto queda una remanencia de carga de cada lado de la molécula. ¿Qué hace esto? Que al ser una molécula polar, el agua se pueda absorber sobre cristales de arcillas o de óxidos y se pueda absorber sobre los iones que están en la solución de suelo. De esa manera, sobre cristales de arcillas y óxidos, se va a absorber, en el caso de esta arcilla 2,1, con un plano de oxígeno en este punto, u otro plano de oxígeno en esta cara, dirigiendo sus protones hacia la cara cargada negativamente de la arcilla, o donde está la densidad de carga negativa de la arcilla. Si es una arcilla 1,1 o si es un óxido, nos vamos a encontrar con que la capa de grupo OH, particularmente los protones de esa capa, van a absorber agua de manera tal que va a dirigir sus oxígenos hacia esa capa cargada con densidad de carga positiva. De esa manera, yo tengo un mineral como este, se va a depositar una primera capa de agua, una segunda, una tercera, una cuarta y así sucesivamente hasta que al final se alcanza el estado de agua libre. Pero fíjense ustedes que las primeras capas de agua están perfectamente ordenadas y forman un agua estructurada con una estructura similar al hielo, como dice la bibliografía, porque es un agua que ha cambiado totalmente sus propiedades físico-químicas. Ha cambiado su viscosidad, ha cambiado su constante dieléctrica, etcétera, etcétera. Bien, sobre iones en solución ahora. Imaginemos que tenemos un catión de carga Z+, que se rodea de una coesfera de agua. Esa coesfera de agua, evidentemente, si el catión está cargado, es un catión, está cargado positivamente, va a dirigir su parte negativa hacia el catión, exponiendo al exterior su cara positiva, o sea, los protones. De manera tal que vamos a tener una distancia de interacción que va a estar dada por la suma del radio del ion, que es variable, el radio de la molécula de agua, que es una constante, de manera tal que esa distancia es distancia entre centros y centros. Del ion al centro del dipolo, entendido por dipolo el agua. De manera tal que la energía de la interacción ion-dipolo, eso es lo que significa E sub ID, interacción ion-dipolo o energía de interacción ion-dipolo, es proporcional, esto es lo que significa esto que simula una letra alfa, pero no es una letra alfa, es un símbolo matemático que significa proporcional, es proporcional a la carga del ion e inversamente proporcional a la distancia. Es decir, cuanto más grande sea la distancia, menor va a ser la energía de interacción. Es decir, cuanto más grande sea esta distancia, menor va a ser la energía de la interacción ion-dipolo. Evidentemente, el agua tiene, dijimos, una distancia constante, un radio constante, por lo tanto, el que puede variar es el radio del ion. Fíjense el caso, por ejemplo, de este ejemplo de un ion sodio que tiene 3 áreas de agua que la rodea. Una primera área
fuertemente absorbida, en la cual el agua está altamente estructurada, de tal manera que los oxígenos están perfectamente dirigidos hacia el ion. Por lo tanto, está rodeado este ion por protones, y lo que ve el resto de las moléculas de agua no es al ion sodio, sino lo que están viendo son estos protones. Por lo cual ordena una coesfera de agua, o sea, este esquema similar a una ameba que ustedes están viendo acá, no es sino la coesfera de agua ordenada. Fíjese que están todos los puentes hidrógenos en juego, que rodean al ion sodio, y cuando este ion sodio se desplaza en la solución, va a tener que ir reacomodando esta coesfera de agua, lo cual lo va a indudablemente frenar en su camino. Y luego el agua externa, fíjese que solo establece uniones en algunos pocos casos de puente de hidrógeno y ya se considera agua libre en esta zona. Es decir, si yo tuviese a este esquemita que ponerle flechas, diría ion, agua fuertemente estructurada, coesfera de agua y agua libre en esta zona. Bien. Entonces, profe, ahora sí. Pero lo que me mostró recién en la parte izquierda. Sí. ¿Dónde estaría el agua fuertemente estructurada? Esta. Aquí. A la izquierda, esta claro, es el agua fuertemente. Esa no es Esto es el agua fuertemente. Este es el agua fuertemente estructurada. Ah, bien. Que sería la equivalencia de esto. Luego aquí vendría un agua en forma de coesfera y mucho más lejos habría un agua libre. Claro, yo lo digo porque ahí había dicho que la coesfera era esa. Bueno, es parte de la coesfera, Ah, bien. O sea, desde acá, desde el borde del ion hasta esta rayita, es todo coesfera. Solo que dentro de la coesfera hay agua más estructurada y agua menos estructurada. Obviamente es un esquema, yo no sé si es solo una capa monomolecular o son 2 o 3 capas monomoleculares fuertemente absorbidas. Hay estudios espectroscópicos que lo han medido precisamente, pero no creo que nos importe a nosotros, digamos, si son 1, 2 o 3 capas monomoleculares. Bien. Pero nosotros tenemos que hacer una relación entre qué. ¿De qué manera se va a establecer la relación? Perdón, voy a cerrar la puerta porque hay un poco de bullicio acá en la escuela. Bien, estoy de vuelta. No sé si ustedes lo escuchaban, pero a mí me distraía enormemente, digamos, el hecho de tener gente charlando cerca. Bien, cuando hablamos de absorción molecular de agua sobre iones, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es el radio cristalino del ion y el radio hidratado. El radio cristalino es el que, digamos, se obtiene por medidas espectroscópicas de lo que es el radio de un ion en el vacío. Un radio de litio en el vacío tiene 0,60 angstroms de radio. Un ion sodio 0,98 angstroms, un ion potasio 1,33. El magnesio, fíjense, ha perdido una capa más de electrones que los otros, está en la tabla periódica a la altura del sodio, pero perdió una capa más de electrones, por eso tiene una carga más 2, por lo tanto tiene un radio hidratado menor, y después le sigue el calcio, que está a la altura del potasio en la tabla periódica, pero ha perdido también una capa de electrones, por lo tanto su radio cristalino es menor. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en el radio hidratado, que es el que realmente opera en los fenómenos de absorción, un radio cristalino solo podría observarse en el vacío. En solución, nosotros lo que tenemos que mirar es esto. De manera tal que un ion potasio, lo vamos a dejar al litio porque en el suelo no tiene importancia. Un ion sodio tiene un radio hidratado
de 3,58. Un ion potasio, un radio hidratado de 3,31. Por lo tanto, de estos dos, ¿cuál queda más lejos su borde de las moléculas de agua? El sodio. El sodio. Profe, disculpe, ¿de cuáles dos dijo? Claro, entre el sodio y el potasio. Fíjense que el radio iónico, el radio cristalino, es muy pequeñito. Por lo tanto, la distancia entre el centro de carga del sodio y el punto en el cual se pueden absorber las moléculas de agua es muy pequeño. Por lo tanto, al ser baja la distancia, se va a rodear de más agua. Se va a rodear de más agua. En cambio, el potasio, como es un ion de mayor diámetro, el centro de carga del potasio queda más lejos de la superficie, se va a rodear de menos agua y por lo tanto su radio hidratado es menor. Por lo tanto, ahora miremos el ion hidratado. ¿Cuál de los dos iones queda más cerca de una superficie cargada? ¿El sodio o el potasio? Imaginemos ahora una arcilla. Viene un sodio ¿No? y se puede acercar hasta acá. Pero viene un potasio. El sodio sería, queda más, porque está más absorbido. Pero si el radio hidratado es más grande, significa que tiene una mayor coesfera de agua que lo rodea. Tiene un colchón de agua más grueso que hace que quede más lejos de la superficie absorbente. En cambio, el potasio, que es un ion que cristalinamente tiene un radio más pequeño, se rodea de menos moléculas de agua, por lo tanto su centro de carga puede llegar más cerca de la superficie de la arcilla. Entonces, ¿cuál de ellos dos se va a absorber preferentemente sobre la arcilla? Potasio. El potasio, lo cual es coherente cuando veíamos las constantes de intercambio cuando analizábamos la ecuación de Kerr, que al ser menor que 1, la K, me estaba diciendo que quien se absorbe selectivamente es el potasio. Y se absorbe selectivamente con mayor energía que el sodio, porque su esfera de hidratación es menor y el centro de carga del potasio, en última instancia, queda más cerca del centro de carga de la arcilla. Cuando pasamos ahora a los divalentes, vemos que se hidratan mucho más y es esperable. Es esperable por la carga ahora de interacción ion-dipolo, vale el doble. Pero entre ellos dos, fíjense, ¿cuál se rodea de más moléculas de agua? Se rodea de más moléculas de agua el magnesio, porque es un ion más pequeñito y su centro de carga queda más cerca del agua, por lo tanto forma una coesfera más grande, mientras que el calcio, al estar más abajo en la tabla periódica, fíjense que acá les puse como referencia la tabla periódica, yo cuando estudie esto tendría que tener la tabla periódica al lado, está más abajo en la tabla periódica, por lo tanto se va a rodear de un poco menos de molécula de agua, va a poder quedar más cerca de la partícula de arcilla y se va a absorber con mayor energía, lo cual también es coherente con lo que estuvimos hablando recién de equilibrio de intercambio. De tal manera entonces que nosotros podemos establecer una secuencia que diga quién se va, una secuencia de hidratación. De todos estos iones que están aquí, ¿quién se va a hidratar más de todo?
obviamente el que tenga mayor carga, y a su vez dentro de que tenga mayor carga, el que tenga menos radiohidratado, es decir, el magnesio. Luego le sigue el calcio, que se va a hidratar más, pero menos que magnesio. Luego tenemos la secuencia de los monovalentes. El que más se hidrata, ustedes lo ven, es el litio, porque es el más chiquitito de todo, está acá arriba en la tabla periódica, muy arriba, prácticamente, digamos, el grupo 1, por lo tanto, es el que se va a absorber más agua. Luego le sigue el sodio, que se rodea de una gran coesfera de agua, y eso vamos a ver el impacto que tiene cuando estudiemos suelo sódico la semana que viene. Y por último, el potasio, que es el más hidratable dentro de los monovalentes. O sea que esta sería una secuencia de hidratación, de más hidratado a menos hidratado. Bien, pero esto a su vez, digamos, nos permite estudiar, digamos, cómo se absorbe el agua dentro de los distintos minerales. Por ejemplo, cómo el agua se absorbe en la aloicita. ¿Se acuerdan que la aloicita la definimos la semana pasada? Es una arcilla 1,1, en cierta forma similar en constitución a la caolinita, pero a diferencia de la caolinita, tiene capas monomoleculares de agua formando puentes catiónicos, puentes hidrógeno, entre la capa de oxígeno que está aquí, la capa de protones que está aquí, la capa de oxígeno que está aquí, de tal manera que se transforma en una energía no expandible. Luego tenemos aquí la posibilidad de absorción de calcio. Ven ustedes que el calcio está rodeado de una coesfera de agua, pero así, a pesar de estar rodeado de una coesfera de agua, es capaz de establecer uniones electrostáticas con la capa de tetraedros u octaedros que está por encima y con la capa de tetraedros u octaedros que está por debajo. Es decir, que si nosotros ahora vemos qué interacciones existen para que se produzca una absorción de un ion sobre una superficie cargada electrostáticamente, ya sea con una densidad de carga superficial, como ocurre en las capas de oxígeno o de protones, o referido a una carga puntual por sustitución isomórfica, vemos que tenemos la atracción electrostática, que se basa en la ley de Coulomb, que dice que la energía de interacción es proporcional al producto de las cargas dividido la distancia. Por eso la energía de interacción de los divalentes es mucho más alta que de los monovalentes, porque cuando hago la energía de interacción para un monovalente estoy multiplicando carga más 1 por carga menos 1, me da 1. Pero cuando calculo la energía de interacción para divalentes, hago carga más 2 del ion por carga menos 2 de la arcilla, eso me da un producto de 4, es decir, se cuadruplica la energía de interacción cuando paso de mono a divalente. Y fíjense que si fuese aluminio o hierro, estaríamos multiplicando más 3 por menos 3, 9, y ha crecido enormemente, se ha casi multiplicado por 10 la energía de interacción respecto a un ion monovalente. Ese es un fenómeno de atracción, el más común, la atracción electrostática. Otro que también es importante, también es muy común, pero de mucha menor energía porque son de muy corta distancia. Fíjese que la distancia está elevada a la sexta. Es decir, que la caída es muy pronunciada, ni bien aumenta la distancia, de tal manera de que la energía de interacción por fuerza de Van der Waals es proporcional a la inversa de la distancia a la sexta. Y luego, otra posibilidad de interacción es una verdadera absorción química, es decir, un enlace químico entre la superficie y algún ion o molécula que está
en contacto con esa. Más que en contacto, en este caso, estableciendo un enlace químico propiamente dicho. Bien. Resumiendo entonces que la intensidad de la absorción entre un ion y la matriz de suelo va a depender de la energía de ligadura, E sub L. Y la energía de ligadura va a ser proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre los centros de carga, que es exactamente lo que dice aquí abajo. De esta manera podemos establecer esta serie heliotrópica, es decir, serie de afinidad de elementos minerales, o en este caso de metales, por las superficies. Están anotando, ¿no? Porque indudablemente lo que está presentado aquí en el PowerPoint es un ultra resumen. El relleno lo hacen ustedes en su cuaderno anotando que se ha formado una serie heliotrópica, la cual marca la afinidad que tienen los minerales por los iones metálicos en solución. Así, el ion que tiene menos afinidad es el sodio, porque es el que está más hidratado y el que más lejos queda, y a su vez tiene carga 1. Luego le sigue el potasio, porque si bien tiene carga 1, su distancia es más pequeña, por lo tanto la energía de ligadura es un poco más alta que sodio. Luego están los divalentes, donde magnesio es de mayor diámetro hidratado que calcio, por lo tanto es calcio quien tiene mayor energía de ligadura. Y luego a los divalentes le ganan los trivalentes, de tal manera de que aluminio tiene mayor energía de ligadura que calcio por ser trivalente, pero el aluminio tiene menor energía que hierro, porque hierro tiende a rodearse de menor coesfera de agua que lo que tiende a rodearse aluminio. O sea, esta serie va en el recuadrito. La serie heliotrópica. Sí. Entonces se ordenan por carga y por distancia. Exactamente. Primero por carga y luego por distancia. Por eso usted ve que están monovalentes, divalentes y trivalentes. Y dentro de los monovalentes, según distancia. Los que se rodean de mayor coesfera de agua tienen menor energía de interacción, y eso pasa con el sodio, pasa con el magnesio y pasa con el aluminio dentro de las distintas posibilidades de carga que tenemos en su interacción con el suelo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien. Es decir que, sí, hubo una pregunta por ahí. Sí, yo le quería preguntar entonces, los que tienen mayor coesfera son los que tienen mayor radiohidratado. Los que tienen mayor coesfera son los que tienen mayor radiohidratado, y al tener mayor radiohidratado, fíjese acá en la ecuación, al tener mayor radiohidratado tienen mayor distancia respecto a la superficie, y al tener mayor distancia respecto a la superficie crece el denominador de esta ecuación, y al crecer el denominador se me cae la energía del gas. Es una forma simple de leer lo que me está diciendo esta ecuación, que es la ecuación de la ley de Coulomb. Yo no sé si ustedes en física vieron electricidad, ya no me acuerdo si tienen en el plan de estudio electricidad, pero si tienen electricidad, algunos han visto la ley de Coulomb, y bueno, la ley de Coulomb justamente implica la energía de interacción que ocurre cuando cambian las cargas involucradas y cuando cambian la distancia entre los centros de carga.
Bien, cualquier cosita hay que recurrir a los apuntes viejos y seguramente que ahí está todo. Bien, para ir cerrando esta parte, vamos a resumir diciendo que la absorción iónica tiene importante efecto sobre las propiedades de los suelos según sea el ion que se encuentra ubicado en el espacio interlaminar. En este esquema, un ion divalente, supongamos un calcio, está en el espacio interlaminar, ese ion calcio está hidratado, se hidrata, el espacio interlaminar gana moléculas de agua, gana una, gana dos, gana 3 capas de moléculas de agua, pero la energía de interacción entre el calcio y las superficies absorbentes por encima y por debajo es tan alta que solo permite que ingresen hasta 3 capas monomoleculares de agua. Y el espacio interlaminar no se expande más. 3 capas monomoleculares de agua y el espacio interlaminar no se expande más. Pero la pregunta es, ¿y si en lugar de calcio fuese sodio el ion en el espacio interlaminar? Una interesante pregunta que la vamos a indagar fuertemente el seminario que viene, el lunes próximo, a las 9 horas, cuando hablemos de suelos salinos y o sódicos. Bien, o sea que vamos a dejar esta pregunta en el tintero para resolverla la semana que viene. Ustedes ya pueden ir adelantando y imaginándose qué puede pasar así. Bien. La consecuencia es que la mayor o menor estabilidad de los paquetes de arcilla depende del ion saturante. Y ahí ustedes van a sacar la conclusión de qué es lo que pasa si el ion interlaminar fuese sodio. Bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Mejor dicho, está totalmente relacionado, pero es otra forma de ver el mismo proceso. Que son, ¿cómo se distribuyen espacialmente los iones intercambiables respecto a una superficie cargada que está rodeada de una solución de suelo, por ahí se dice solución de electrolitos? ¿Y qué impacto tiene el ion y la concentración o características de la solución en cómo se distribuyen espacialmente los iones intercambiables?